¿Qué había pasado? Se había quedado la cámara congelada. Así que muchas gracias y bienvenidos a live que vamos a hacer hoy. Gracias a todos por estar ahí. Hoy creo que tenemos un live muy interesante. Así que antes de empezar el live, quiero primero daros las gracias a todos los que estáis ahí. Sabéis que los primeros sois muy importantes en los tag. No sé qué ha pasado al principio, que he intentado poner el live y no arrancaba. Así que espero que no haya ningún problema, que haya buena conexión. Así que vamos a empezar con los primeros consejos, como digo siempre. Primero, muchísimo cuidado con las redes sociales. Sabéis que tengo como 3 o 4 personas que me suplantan, con lo cual si alguien se pone en contacto con vosotros, tener muchísimo cuidado, ¿vale? Eso como primera cuestión. No sé si va bien el line, no va bien, se corta, arranca. Así que bueno, si lo estáis viendo, por lo menos ponérmelo. Así que la primera, tener mucho cuidado con aquellas personas que nos suplantan, primer punto. Segundo punto, sabéis que en live vamos a estar más o menos 1 hora de live, así que encantado de teneros a todos vosotros. Estoy convencido que estáis deseando que os diga el tema, tranquilos. Gracias por cada rosa que ponéis, gracias a mis suscriptores, a toda la gente que nos apoya en los proyectos sociales, así que gracias a todos. Tomás, hola Javier, saludos. Espero que se esté yendo bien y espero que no se esté cortando, porque no sé, al principio del live parece que había algún problema, que lo ha cortado y lo ha vuelto a poner, o sea que se ve y el sonido también perfecto, porque gracias a eso vamos a empezar el live. Gracias a los primeros, por cierto, gracias por tocar la pantalla, gracias por darle los corazones a todos esos primeros que entráis, porque cada corazón, cada vez que toquéis la pantalla, sobre todo los primeros, sois muy importantes, porque vosotros sois los que invitáis. Gracias, Esther, sois los que invitáis a todo el mundo. Entonces, os lo agradezco enormemente este pequeño esfuerzo que hacéis dando el tac a la pantalla, ¿vale? Luego cuando estamos ya metidos en el live ya hay más gente, ya somos más de 300 personas, pero los primeros tenéis una importancia clave. Así que, señores, ya vamos sumando gente, ya somos más de 100 personas. Abrocharos los cinturones porque vamos a empezar con un live. ¿Y de qué va a ser hoy el live? Pues creo que de algo que todos en algún momento de la vida nos ha tocado enfrentar. Mirar, sé que hay personas que aquí sienten que tienen mucho miedo a volver a empezar. Hola Norita, Esther, José, Nina, Elizabeth. Mirar, yo sé que hay muchas personas que sienten que tienen que volver a empezar por muchos motivos. Hoy lo decía en el vídeo, que creo que en el vídeo lo expresaba muy bien. A veces hay que volver a empezar porque nos toca cambiar de ciudad. A veces porque tenemos que cambiar de trabajo. Otras veces nos toca volver a empezar porque tenemos que empezar con otra pareja. Y otras veces simplemente tenemos que volver a empezar con nosotros mismos porque a lo mejor esa versión que tenemos de nosotros mismos no nos acaba de gustar. Y decidimos volver a empezar. Y sé que da miedo. Así que quedaros, porque hoy vamos a hablar de sus miedos. Vamos a hablar de las oportunidades, de las segundas chances que nos da la vida. Y cuando digo volver a empezar, no hablo de una pareja. Parece que todo se nos va a la mente volver a empezar una relación. Cuando hablo de volver a empezar, hay algo que también quiero que entendáis. Podemos volver a empezar con nosotros mismos. Porque hay veces que queremos hacer otras cosas, otros proyectos, otros sueños. Elizabeth, eres un sol, gracias. Mili, hola. Angélica, buenos días desde Perú. Gracias, Alicia, Elizabeth. Gracias por compartir el live a todos, porque al final eso hace que llegue a más gente.
Mirar, hoy quiero arrancar porque hoy hacía un vídeo y hablaba del tema de volver a empezar y el miedo que nos da a todos volver a empezar. El miedo que nos da fundamentalmente porque cada vez que volvemos a empezar enterramos unos sueños que teníamos de nuestra otra versión, de lo que ya pensábamos, de una vida que ya nos habíamos imaginado, ¿no? Y más allá de enterrar esos sueños que probablemente no se han cumplido y nos toca volver a empezar, nos duele. Nos duele porque empezar de cero significa volver a crear todo. Desde el presente volver a crear toda una vida. Y cuando hablamos de toda una vida, hablamos de toda una vida de sueños, de futuro. Volver a tener en la cabeza, porque no solo vivimos el presente, porque la realidad es que cada uno de nosotros nos hemos imaginado ya un futuro en nuestra cabeza. Y la vida, cuando empezamos de cero, todo ese futuro que tenemos en la cabeza lo tenemos que enterrar, despedirnos de él, despedirnos de esos sueños que nos parecieron tan hermosos. Y eso duele. Y eso duele. O despedirnos de esa pareja con la que nos hayamos visto juntos toda la vida. Despedirnos de esa ciudad donde pensábamos que íbamos a envejecer, donde pensábamos que íbamos a tener esa casa. Y todo eso duele. Yo no voy a poner paños calientes a algo que es verdad. Pero no tenemos que poner solo el foco ahí. Yo creo que también podemos poner el foco en todo lo que viene, en las nuevas oportunidades, en volver a empezar, en volver a creer en nosotros mismos. Porque si yo hiciera las preguntas ahora, ¿cuántos de vosotros estáis empezando una nueva etapa? Quiero que pongáis, voy a hacer una prueba, poner un corazón todos vosotros que estéis viviendo otra etapa, una nueva etapa, bien sea por pareja, por vida, por trabajo. Buenas. Así que vamos a ver cuántos corazones aparecen. Vamos a ver cuántos corazones aparecen de quién está viviendo ahora mismo una nueva etapa, una nueva vida. ¿Quién ha hecho un cambio en su propia vida y se está dando una oportunidad nueva para empezar? Creo que todos afrontamos cambios en nuestra vida muchas más veces de las que realmente lo decimos. Y eso no tiene por qué ser malo nunca. Eso puede ser bueno. Gracias, Angélica. Una nueva vida, sí. Hola, Javi, buenas tardes. Hola, Karen. Marisa, buenas tardes. Mirar, vamos a empezar porque la gente entienda algo. Primero, quiero que todo el mundo entienda. Hola, Sonia, hola, no os dejéis influenciar. Rafael Montenegro, no os dejéis influenciar. Yo hasta ahora estoy sola. Buenas tardes, Javi. No sé, yo ese idioma no lo conozco. Bello lo que dices siempre. Creo que al final empezar una nueva vida siempre es bueno. Hay que volver a llenarse de sueños. Independientemente, lo primero que tenemos que entender es que es normal sentir un poco de miedo o sentir esa pequeña ansiedad que podemos tener cuando vamos a empezar un nuevo proyecto. Porque es de valentía. Alguien una vez definió la valentía como empezar a arriesgarse a hacer algo donde no sabes o no te garantiza nadie que tengas un final, el final que tú quieres. Eso es la valentía. Y muchas veces el sentir miedo por tomar una determinación de volver a empezar, cuando dejamos una pareja, una ciudad, una etapa, no solo lo que teníamos, también perdemos la idea que teníamos ahí. Por eso digo que muchas veces nos suscita más miedo y ansiedad, no por perder lo que teníamos, sino por perder lo que soñábamos, más que perder lo que teníamos. Hola, Sonia suscriptora, Cita, hola, buenas tardes, Mariana,
lo decía verdad. Entonces, yo entiendo, lo primero que hay que hacer es cuando tienes miedo o tienes esa pequeña ansiedad porque empiezas con un futuro incierto, un futuro que no has podido empezar a construir, porque el futuro se construye con todas tus acciones desde el presente. Ana Cucar, ¿qué horóscopo eres? Piscis. Buenos días, que tengas una linda tarde. Jugar un día el libro de los horóscopos tuvo mucho éxito. Mirar, quiero también que entendáis que dentro de volver a empezar, yo hablo muchas veces de volver a empezar con nosotros mismos, de volver a empezar para cambiarte, para cambiar lo que estás haciendo, porque no te acaba de llenar. No hace falta cambios de pareja, de ciudad, de simplemente cambiar la forma de ver la vida, empezar a apreciarla, porque en la vida solo tenemos un objetivo, intentar ser felices. Y hay veces en la vida que porque estamos tomando un camino, o demasiado rápido, o sea, demasiado oscuro, estoy pendiente en esta etapa, entrando en una etapa de soledad. Después de tantos desafíos lo logro. Yo lo que quiero que entendáis es que al final hay etapas que no eres feliz y a lo mejor no estás cambiando nada, no estás cambiando de pareja, ni de ciudad, ni de... Simplemente estás cambiando de manera de ver la vida. Hola Margarita, Pepis, María. Entonces, eso también es un cambio. Mirad, todos hemos sufrido un cambio. Yo os puedo contar alguna anécdota personal, ¿no? Yo recuerdo una de las veces, cuando empecé a estudiar, claro, te toca tomar decisiones cuando eres muy joven, ¿no? Y yo cuando empecé a estudiar, en aquella época, pensaba que el futuro era la electrónica. Y entonces yo decidí estudiar electrónica. Y tras 5 años estudiando y sacar la maestría industrial en electrónica, me di cuenta que no era mi camino. Que no me gustaba, que esa decisión de los 15 años, no era la que yo quería para mí. Yo veía que a mis compañeros les ilusionaba lo que hacía, les ilusionaba abrir aparatos, crear aparatos, y yo entendía que a mí, igual, lo sabía hacer, pero al revés. Intenté trabajar alguna vez en este tema y me sentía vacío. Es verdad, revisabas máquinas, llevabas lineales, pero me di cuenta que no era lo que quería en mi vida. Y de la noche a la mañana cambié y me fui a algo que me apasionaba, que era la publicidad, que era la comunicación. Pero el problema es que no había nada. En mi zona no había nada donde trabajar ahí. Y es cuando decidieron dar un paso. Pregunté a mis padres, a mis amigos, a mis conocidos, y yo preguntaba intentando que me animaran a montar lo que fue mi primer negocio, que fue una agencia de publicidad. Y todo el mundo me dijo que era una locura. Pero a mí me entusiasmaba ese reto, me entusiasmaba esa etapa. Lógicamente no tenía dinero, empecé alquilando un salón de un piso y a partir de ahí la etapa en mi vida cambió. Que si tenía miedo, todo el del mundo. Mis hijos profesionales y feliz, por eso es como después de una gran tormenta llega lentamente. Jocelyn, hola, ¿cómo están? Buenas. Hola Jocelyn. Hola. Mirad, a partir de ahí yo tenía muchísimo miedo porque no sabía, me estaba metiendo en un mundo donde no tenía referentes, donde todo el mundo me había dicho que no me metiera. Pero yo creo que esa etapa de mi vida, ese cambio, por mucho miedo que me diera, la ilusión pesaba más. Me daba más miedo. A veces os cuento la idea de utilizar
La manera de superar un miedo es utilizando otro miedo. Me da más miedo que mi vida fuera tan vacía de ir y arreglar máquinas y crear y montar equipos electrónicos, que no fuera creativa, que no fuera distinta. Me da más miedo decir que iba a dedicarme, iba a vivir así, que el miedo que me daba enfrentarme al reto de montar una empresa. En aquella época yo ya utilizaba los miedos para salvar los miedos que tenía de la otra cosa. Merche, hola, Carol, calma. Y yo sola en un desierto con muchos más recursos económicos, pero sola. Gracias, Esther, por las rosas. Que bueno, muchas gracias por las rosas. Así que lo primero que quiero es que entendamos que los miedos existen, no pasa nada, y lo que le tenemos que combatir es con otros miedos y sobre todo combatirle con sueños. Pero además quiero daros a todas aquellas personas que ya tenéis una edad y vais a empezar un nuevo reto, quiero daros una gran noticia. No vais a empezar de cero, porque vais a empezar desde la experiencia. Cuando quedamos de vivir sin miedo. Y eso es una de las mayores y más importantes motivaciones. Ya sea cambio de pareja, cambio de ciudad, cambio de trabajo, cambio de personalidad, cambio de ver la vida. No vas a empezar de cero. Lo vas a empezar desde tu experiencia. Desde cada vez que no has conseguido algo. Cada vez que encontraste un camino que no te lleva a donde tú querías. Es un paso adelante para encontrar el que sí te lleva a donde quieres ir. Y quiero que lo entiendas desde ese punto de vista. Bueno, creo que me dejé muy delegado, pues mucho tiempo no salí de estar dedicada a los negocios. Puede que sí, claro, al 1000%. Puede que nos dediquemos, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando encuentras algo que te apasiona, ya no es trabajo. Algo deja de ser un trabajo cuando te apasiona lo que haces. Y cuando te apasiona lo que haces, uno de los grandes ideas y de las grandes oportunidades que hay en la vida es conseguir un trabajo que te apasione. La vida es distinta totalmente porque ya no te levantas a trabajar, ya te levantas a buscar algo que te da pasión. Cita, gracias por animar a los tap, gracias. Y quiero que entendáis que cualquier cosa que te apasione, es muchísimo mejor. Mirar, para ir acabando con el miedo es real, pero lo que también es real es la capacidad que tenemos de reinventarnos, la capacidad que tenemos para llenarnos de sueño. A veces nos subestimamos nosotros solos. ¿Quién te llenó de sueños cuando eras joven? ¿Tuviste que pensar en algún momento me voy a llenar de sueños? Yo quiero vender digitales y viajar por el mundo. Muy bien, hola. Ana, hola. Qué bueno lo que decís. Saludos desde Uruguay. Hola, Laura. Lo que quiero que entendáis es, ¿quién te llenó de sueños cuando eras joven? De la noche a la mañana estabas lleno de sueños, de ganas, de ilusión, de energía, de retos. ¿Quién te puso esos sueños? Tú te paraste a pensar en algún momento, oye, me voy a poner a enseñar qué es lo que quiero. No, los sueños te venían solos. Te venían con esa ilusión. Lise, buenas tardes. Y ahora quiero que entiendas tu capacidad para volverte a llenar de sueños. Quiero que entiendas tu capacidad para reinventarte. Porque empiezas desde la experiencia. Porque nunca vas a empezar de cero. Porque al final, todos somos capaces de ver una nueva versión de nosotros mismos. Todos tenemos esa fuerza para hacerlo. ¿Sabes lo que pasa? Que el problema es la historia que os había comentado. El problema es cuando le preguntas a la gente y te dice todo el mundo, ¿por qué a mí me dijo todo el mundo que no debía hacerlo? ¿Por qué me dijo todo el mundo que no debía montar la empresa? Porque ellos tenían miedo, porque ellos nunca lo hubieran hecho. Pero cuando tus sueños pesan, tus sueños te llenan, eres capaz de vencer esos miedos. Pero todos tenemos una capacidad tremenda para tener sueños.
Mira, no hay nada más vacío en el mundo que levantarte un día y no tener sueños. Gracias, Heidi. Felicidades, mucho éxito para nuevos sueños aún. Gracias. Mirar, hay algo que seguro que nos va a llevar a una depresión. Vaciar de sueño nuestra vida. Levantarnos y no saber qué hacer. Javier, es normal que mi pareja, cuando viene su hija, no quiera dejarla y venir a quedarse. Mi Lulú, es que no sé cómo es exactamente el tema, es muy complicado si no conozco el tema. Dulces saludos desde Canarias. Claro, me sigue como la pasión que fueron mis logros con los negocios. Claro, pero yo creo que somos capaces dentro del mundo de los negocios, de encontrar los negocios, el tema personal, de compatibilizarlos. ¿Sabes lo que pasa? El mundo, en cualquier mundo, nos permite unas posibilidades también de conocer gente, de contactar, de hablar, de charlar. Ahí surgen historias, surgen oportunidades, surgen relaciones. Lo único que tenemos es que estar un poco abiertos. No solo estar al 100% preocupados por lo que puede ser o no ser un negocio, sino estar abiertos al mundo. Porque si mañana conquistas el mundo y pierdes lo que amas, ¿de qué te vale? Ayer cuando hice un vídeo que decía más o menos eso, ¿de qué te vale ser fuerte en el mundo de los negocios si no eres tú con la persona que amas? ¿De qué te vale? ¿Vosotros imagináis que tú un día ganaras un gran trofeo y no tuvieras nadie con quien compartirlo? ¿Os imagináis? Porque los premios, los retos, los logros son bonitos porque los tenemos o queremos compartirlos con alguien. Sería muy triste que consigamos logros y no seamos capaces de tener a nadie con quien compartir. Nadie con quien celebrar. Gracias, Orquídea. Gracias, Angélica. Eso es lo que quiero que entendáis. Podemos cambiar, podemos volver a soñar. ¿Tenemos miedo? Sí. Pero el miedo es natural. Las personas nacimos con miedo porque nos preveía de muchas cosas. Otra cosa es no dejar que el miedo marque nuestras decisiones. Mi sueño es mi divorcio en Canadá y soy chilena. Ganarlo cada día, pienso. Es mi divorcio en Canadá. Exactamente lo que pasa y bueno, lo compartí con mis hijos, pero ellos ya volaron. Sí, pero tienes que pensar en tu vida. Bueno, al principio los hijos vuelan porque es ley de vida, es una ley natural, los hijos vuelan. Y parece que siento que tienes el síndrome del nido vacío. Vivías para ti, para tus hijos, y los hijos por ley natural vuelan. Y te das cuenta de que ahora mismo no tienes a esas personas para compartir el éxito. Pero es muy bonito alcanzar el éxito al lado de las personas. Porque ¿sabes lo que pasa? Y a las personas que estás cambiando continuamente, que estás luchando, el poder compartir, el poder desahogarte, el poder tener una persona porque no todos los días somos fuertes. Y el que te diga al contrariamente, porque por muchas batallas que ganemos fuera, de vez en cuando necesitamos quitarnos la armadura porque nos quema. Por mucho que nos hayan enseñado a que somos muy, muy fuertes, en algún momento necesitamos sentirnos vulnerables, porque también es una fortaleza sentirte vulnerable con las personas adecuadas. Por mucho que nos hayan enseñado a ponernos una armadura para luchar en la calle, de vez en cuando entramos en casa, no de vez en cuando, es lo que deberíamos hacer, cuando entramos en casa tenemos que quitárnosla. ¿Por qué es tan importante ser fuerte fuera? Como saber amar en casa, como ser vulnerable, como compartir. Esa es la gran diferencia. Y lo digo porque al final aquellas personas que parece que necesitamos cuando estamos en la calle ser de hierro, que sepan que aunque nos ven de hierro en la calle, en casa no tenemos por qué tener armadura. Bueno, pero ya hablamos de cómo empezar. Mirar, ¿cuáles son los miedos realmente que tenemos? Son tres fundamentalmente cuando volvemos a empezar.
El primer miedo es el miedo a la soledad, porque este proyecto no tenemos con quién compartirnos. Y es lo que hablaba, de vez en cuando tener una persona, porque la soledad es muy bonita cuando tienes a alguien a quien decírselo, como digo yo muchas veces. Pero el primer miedo es la soledad del camino. El no poder mirar a alguien, el no tener esa palmada en la espalda, el no tener esa persona que nos anime o que podamos desahogarnos con ella. El segundo miedo que tenemos, muy importante, que nos lastra muchas veces para volver a empezar el camino, es el fracaso. El gran miedo del fracaso. Por Dios, cuántas veces he hablado de él. Ese miedo que paraliza. ¿Y si fracaso? ¿Y si no sale bien? Porque tenemos el error. Como nos han metido ese error, ¿sabéis por qué tenemos ese error? Lo voy a explicar. Cuando yo empiezo algo, si fracaso en el hecho que voy a empezar, yo nunca fracaso. Fracasará el negocio, fracasará la relación. Sandiola, fracasará lo que estoy intentando, pero yo no fracaso. Mirar, todas aquellas personas miedosas que no se han atrevido a intentarlo, todas aquellas personas que te ven siempre de las de la barrera y nunca quieren bajar a torear, que siempre son para criticar pero nunca mueven un dedo, quieren mezclar el fracaso con la persona y no se lo debemos de permitir. Porque yo si empiezo un negocio y va mal, ha fracasado el negocio, no yo. Desde el momento que tengo la valentía de enfrentarme a algo, yo no fracaso. Desde el momento que yo tengo la valentía de empezar un nuevo camino, yo no fracaso. Puede que el destino no me lleve donde quiere. Puede que el negocio no me salga como quiero. Puede que en la relación no sea lo que yo estaba buscando. Pero en cualquier caso, fracasará el proyecto, el negocio, la relación, pero yo no fracaso. Porque yo soy el que tiene la valentía de empezarlo. Lo que pasa es que se han pasado tanto tiempo intentando relacionar el fracaso con la persona y te lo están intentando relacionar y te dicen, es que fracasaste. No, me lo estás diciendo porque tú no fuiste valiente para intentarlo. Porque tú no fuiste valiente y te molesta. Porque cada vez que una persona valiente intenta un nuevo camino, sin querer, sin buscarlo, está llamando cobarde a todas esas personas que no se atreven. Y ese es el problema. Por eso tanta gente quiere mezclar fracaso con persona y nunca fracasamos, cuando realmente lo que estamos intentando es un proyecto. Con lo cual, dentro de los miedos, la soledad, el fracaso y un miedo tremendo que tenemos siempre es la incertidumbre. Mirad, siempre os he dicho que la ansiedad viene cuando el futuro es incierto, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo puedo tener un futuro cierto cuando estoy empezando un nuevo camino? Siempre tengo incertidumbre, porque el futuro no se escribe por mucho que piense. Soledad lo intentaré sin miedo al éxito. Es cuestión de valentía y desafíos y 1000 veces empezar de cero. Mirad, la incertidumbre, que es un poco el miedo que me depara el futuro, por mucho que yo quiera pensar en ella, por muchas vueltas que le quiera dar, solo hay un camino para labrar y para quitar esa incertidumbre, que es trabajar en el presente. Porque el futuro se clarifica dependiendo de lo que nosotros hagamos en el presente. Esther, te admiro por la bella persona que eres, Javier, gracias. Javier, dices todo, gracias por tus palabras, Claudia. Entonces lo que quiero es que cuando tengas incertidumbre, te enfoques mucho en tu presente. Primero, para que la ansiedad no te llegue. Y segundo, porque cada vez que trabajas en el presente, cada vez que trabajas, estás labrando el futuro. Intenté sacarme el carnet con 38 y no lo conseguí. Sin embargo, me lo saqué con 49. Tuve casi trabajo. Muy bien, Esther. Eso es, hay que pelear por todo. Pero ¿por qué hemos hablado ya mucho de los miedos, pero ¿por qué no hablamos de las ventajas?
Hola, necesita. ¿Por qué no hablamos de las ventajas? ¿Por qué cuando hablamos de que vamos a empezar un nuevo proyecto, una nueva vida, vamos a ver un cambio? ¿Por qué hablamos tanto de los miedos? Porque todo el mundo quiere sacarte los miedos a relucir. Y todas aquellas personas que no se atreven, nadie te saca las ventajas. Entonces yo quiero centrarme en las ventajas. Todas esas ventajas que te da cuando empiezas de cero. Ya sea en una relación, en un trabajo, en donde sea. El volver a empezar tiene muchas ventajas. Y la primera, el autodescubrimiento. ¿Cuántas cosas hemos perdido por el camino? Todas esas cosas que por un motivo u otro hemos ido dejando. Gracias, Cita, por compartir el light. ¿Cuántas veces por el camino hemos ido dejando cosas que nos encantaban? Sueños que no luchamos, libros que dejamos de leer, viajes que nunca hicimos, personas que nos hubiera gustado conocer. Pues es el momento. Es el momento. Es el momento de volver a descubrir todas aquellas cosas que nosotros perdemos por el camino. Eso es lo que quiero que entendáis. Primero el autodescubrimiento. Luego, ¿qué es lo que pasa cuando cogemos un nuevo camino? ¿Sabéis lo que pasa cuando cogemos un nuevo camino? Que hay nuevos paisajes, hay nuevos retos, nuevas oportunidades. Pero eso solo pasa cuando cogemos un camino diferente. Ese camino que nunca cogimos porque no sabíamos lo que había, pero nos hemos atrevido ahora. Y descubrimos un mundo distinto, un mundo directamente que nosotros no pensábamos. ¿Y qué nos pasa con ese nuevo camino? Que nos encontramos con gente y nos empezamos a relacionar. Pero con una diferencia. La experiencia. La experiencia ahora son relaciones más sanas porque nos relacionamos con personas que queremos. Con ese tipo de personas que verdaderamente ahora sí queremos que estén en nuestra vida. Ese es el tipo de personas que vamos a tener en nuestras relaciones. Quiero hacer una prueba. Y ahora que estamos ya unas 220 y tantas personas, 26 personas, quiero que me escribáis en el comentario un comentario diciéndome simplemente qué es lo que más miedo os da de volver a empezar. Nicole, Nidia, me gustan tus vídeos. Bueno, quiero deciros que los subiría a YouTube, como todos, ¿vale? Pero ahora me gustaría, te busqué en YouTube, pero te encontré. Bueno, en YouTube es Javier Cueva Rodríguez, es facilito. Da miedo conocer a alguien nuevo a mis 51 años. Mira, carito, de 51 años, tu relación va a ser muchísimo más sana. Modo tus vídeos, el fracaso. ¿Ves? Antes decía, Heidi, tú no vas a fracasar ya. Si lo intentas, tú ya has triunfado. El resultado de perseguir un sueño no es si lo consigues o no. Es ese camino de emoción. Que me vuelvan a hacer daño. Voy a intentar contestar a todos los que pueda, ¿vale? Que me vuelvan a hacer daño. Mira, no es un problema de confiar en los demás. Yo no quiero que vuelvas a confiar en los demás, Matili. Quiero que te empoderes tanto que confíes en ti, en tus decisiones, y en que dices, seas tan poderosa en tus decisiones que digas, ahora sé quién dejar entrar en mi vida. Con lo cual no es que te vuelvan a hacer daño y confíes en las personas. Quiero que confíes en ti, en lo que has creído, en tu experiencia. Miedo a sugerir. Eso nunca lo tengas, que no pueda. Jocelyn, que no pueda el qué. ¿Por qué no vas a poder empezar? Luego al fuego con tus vídeos citas sufrir. ¿Por qué tienes miedo a sufrir? Se supone que si vas a empezar es para buscar un nuevo tipo de felicidad, para encontrar algo más bonito. Y en los caminos no se sufre. Lo que nos hace sufrir son las personas. Los caminos y los retos nos hacen daño.
Es como cuando me dice, tengo miedo a los muertos. No, tienes que tener miedo a los vivos. El camino y los retos nunca te harán sufrir. Lo que te hace sufrir son las personas. Con lo cual lo que necesitas es ser mucho más consciente de las personas que te rodeas en ese nuevo reto. Querido, la vida me ha golpeado tanto que ya no le tengo miedo a nada. No me pueden pasar cosas más tristes. Olga, lo que necesito, veo un tono de decepción con la vida. Vale, te ha golpeado, te ha pegado y probablemente te vuelva a golpear. Pero te ha forjado. Seguramente ahora tengas muchísimas más posibilidades de tener esas decisiones muchísimo mejor fundadas. Yo ya no creo en el amor. Da igual que creas en el amor, que no creas en el amor. Si el amor te llega, si llega a esa persona correcta, da igual que creas o que no creas, te enamorarás igual. No sé qué más me he dejado por ahí, perdonarme. Llevo 3 matrimonios, hago lo mismo, me cuesta confiar. Si siempre utilizas el mismo guión, quizás el problema no es que lleves 3 matrimonios. Quizás el problema es que estableces el mismo guión y aunque cambies de actores, el resultado de la película es el mismo. Quizás en esa experiencia tendrías que andar más en qué es lo que falla, o en el modelo que elijo a la persona, o en cómo trabajamos en pareja. Porque si cada vez que cojo un modelo y siempre fracaso, probablemente tenga el mismo guión. Y aunque cambie de actor, el resultado de la película sigue el mismo guión. Creo que a veces debemos de reflexionar. ¿Por qué nos suceden cosas tan repetitivas? Porque las atraemos, porque elegimos mal y quizás tenemos que tomar decisiones y no hacerlo. Los que me he saltado. Lo siento repetírmelas. Yo no tengo miedo a qué más puedo perder si ya familia no tengo. Sandy, lo único que quiero es que no le tengas miedo a la felicidad. Intenta hacer lo que te haga feliz. Mientras que no le tengas miedo a la felicidad, abrir tu corazón, a dejarte querer, a volver a sentir porque sé todo lo que has perdido. Eso es lo que no quiero que tengas miedo. Gracias por tus consejos, me hacen más fuerte, gracias, seguro que sí. Por favor, todos aquellos que me hayas saltado, perdonarme y podéis volverla a poner. Perdón, recién puedo entrar a tu live. El amor propio no debe morir nunca, ese amor es el más importante. El amor propio no solo es que no debe morir nunca, es que nos debe acompañar siempre.